Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Una vez más, con el gusto de saludarlos, deseándoles lo mejor y solo lo mejor, así sea. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Sagrada Escritura en la materia del Evangelio según San Mateo. Al igual que la materia de Historia de la Salvación, bueno, pues la habíamos dejado por ahí en suspenso por las cuestiones que ya sabemos, pues teníamos la fe y la confianza que lo íbamos a hacer de manera presencial, pero bueno, pues esto se sigue prolongando cada vez más y más. Así que bueno, pues vamos a tratar de irnos habituando a estos medios electrónicos para seguir formándonos, para seguir creciendo espiritualmente hablando, haciéndole este estudio histórico salvífico al Evangelio de San Mateo. Así que váyanse preparando con su manual, el que ya tienen ustedes por ahí, el Evangelio de Mateo, para empezar hoy nuestro estudio a partir del capítulo número 4. Capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Vamos a hacer nuestra oración pidiéndole a Dios perdón por todas las faltas que hayamos cometido en lo que va del día, de manera voluntaria o involuntariamente, y al mismo tiempo le damos gracias por tantas bendiciones que nos ha dado el Señor a pesar de esta situación en la que estamos atravesando. Ya el hecho de contar con salud y bienestar es motivo para darle gracias al Señor, Él que es infinita misericordia y bondad. Vamos a encomendarnos a Él en la oración, esta oración que nos propone la liturgia de las horas en esta oración vespertina. Estamos en la semana número 18 del tiempo ordinario. La oración que nos propone el día de hoy la liturgia comienza de la siguiente manera. Decimos todos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, tu nombre es santo y tu misericordia llega a tus fieles de generación en generación. Atiende pues las súplicas de tu pueblo y haz que pueda cantar eternamente tus alabanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Nuestro Evangelio que estamos estudiando requiere de nosotros, como estudiantes de Sagrada Escritura, tener algunos preliminares, tener algunos presupuestos para poderlo entender, para poderlo comprender o para poderlo asimilar. Si abrimos nuestro manual y vamos a la página número 2, de tu manual, en el punto número 1 que dice dimensión histórica, es decir, aquí se nos van a proponer lo esencial y necesario para nosotros entender el documento. Comienza el párrafo diciendo esto: es importante el conocimiento de las circunstancias personales, sociales e históricas de todo texto. Fíjense lo que dice este primer renglón. Es importante el conocimiento de las circunstancias personales, sociales e históricas de todo texto. Si nosotros vamos a hacerle un análisis literario a cualquier libro de la antigüedad, es sumamente importante que nosotros lo ubiquemos en su contexto histórico. Es decir, tomar en cuenta la concepción del mundo que se tiene en aquella época, los pros, los contras, en fin, con la finalidad de hacer una sana interpretación del mismo. Esto vale incluso para la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, a la que con tanto anhelo nos acercamos en búsqueda de nuestra salvación. La palabra de Dios, como lo hemos venido diciendo, no es un libro que se haya escrito en una sola noche. La Biblia se escribió a lo largo de muchos años, incluso siglos. Por lo tanto, conviene nosotros estar al día en cuanto a la cultura, en cuanto a la manera de pensar, a la manera de ver las cosas, el cosmos de aquella época. Eso es muy importante para que nosotros podamos, pues, entender el texto. Voy a poner un ejemplo que nos va a ayudar muchísimo, y lo voy a tomar
del Evangelio de Lucas. Espero que me sigas tú con tu Biblia y vayas al Evangelio lucano, al capítulo número 5, si no me equivoco, vamos a buscarlo. Lucas en su capítulo número 5, versículos del 17 y siguientes. Repito la cita bíblica. Lucas capítulo número 5, versículos del 17 y siguientes. Dice la Biblia: un día, mientras Jesús enseñaba, estaban allí sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea, de la región de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor lo impulsaba a sanar enfermos. En esto aparecieron unos hombres que traían una camilla, en una camilla a un paralítico, y buscaban cómo presentárselo a Jesús. Pero como no veían la manera de hacerlo a causa del gentío, subieron a la azotea, lo descolgaron en la camilla a través del tejado y lo pusieron en medio, delante de Jesús. Viendo la fe que tenían, Jesús dijo: hombre, tus pecados quedan perdonados. Palabra del Señor. Aquí voy a explicar dos cosas que nos van a ayudar a comprender lo que dice nuestro manual en la página 2 en este primer puntito. Lo explico de la siguiente manera. Cuando nosotros estudiamos cultura y geografía bíblica, nos enteramos la manera en cómo se construían las casas, sobre todo en provincias, sobre todo en los poblados. Y quedó claro que las casas se construían de una manera muy ordinaria y que los techos eran de arcilla, eran de paja con arcilla. Esos eran los techos comunes en los pueblitos de la Palestina del primer siglo. Es decir, se ponían unas vigas de madera y sobre de ella se empezaba a poner como una especie de paja, y sobre la paja se ponía la arcilla y con unos rodillos aplanarlos y otra capa, de tal manera que eso era el techo de una casa en un pueblo de la Palestina del siglo I. Pero aquí el Evangelio dice que hicieron a un lado el tejado, es decir, se suben a la azotea y hacen a un lado el tejado. Por esto que acabamos de leer, este texto me da testimonio que el que escribió este texto es alguien citadino, es alguien que no está familiarizado con las casas de los pueblos de la Palestina. Por lo tanto, este evangelio se escribió en un ambiente urbano, no rural. Claro que nosotros al escuchar este texto por primera vez ni siquiera lo consideramos, pero cuando nosotros le hacemos un análisis literario, salta a la vista la cultura en la que se escribió este texto. Y estamos inmersos en una cultura grecorromana, estamos inmersos en una ciudad donde los techos no son de paja, sino que son de teja, por eso habla del tejado. Otro detalle más, dice que este paralítico, no lo dice si es de nacimiento o tuvo algún accidente, simplemente es un paralítico. Dice que Jesús dijo lo siguiente: hombre, tus pecados quedan perdonados. Esto que yo acabo de leer es otra manera de ver la enfermedad en el primer siglo, en la época de Cristo. La mentalidad hebrea, sobre todo, consideraba cualquier malestar de salud, desde una gripa hasta posiblemente una convulsión, lo que llamamos hoy esas personas que de pronto se tiran al piso y decimos, bueno, pues esta persona tiene una enfermedad que hoy se conoce como se me va el nombre de la enfermedad esta. Bueno, ustedes la saben perfectamente bien, yo de pronto se me olvida. Y vemos que se tira al piso y entonces empieza a salirle como saliva de la boca y tienen mucho cuidado porque se puede morder la lengua, etc. En la antigüedad se pensaba que era
un demonio el que había poseído a esta persona, o en el mejor de los casos se suponía que esta persona era una persona pecadora y por eso estaba enfermo, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros atendamos la cultura en la que se escribió el texto. Por eso, cuando Jesús dice, hombre, tus pecados quedan perdonados, es porque en aquella época una persona que estaba en esas condiciones, inmediatamente sospechaban que había pecado, que era un pecador. Hasta aquí el comentario. Por lo que yo estoy leyendo aquí de mi manual, dice, es importante el conocimiento de las circunstancias personales, sociales e históricas de todo texto. Continúa el párrafo. En el caso de la literatura primitiva, esto es imprescindible porque se inscribe dentro de un movimiento social y vital como su expresión. Lo que yo les he dicho en pocas palabras más de una vez, que para todo texto hay un contexto. Si este es mi texto, a este texto lo envuelve todo un contexto histórico, social, político, religioso, deportivo, etcétera, según sea el caso. Por lo tanto, dice, el objetivo de este apartado es situar el Evangelio de Mateo en su iglesia y comprender la función que en ella desempeñaba. Al mismo tiempo veremos el lugar y la función que corresponde a Mateo dentro de la historia del cristianismo primitivo. Lo que estoy haciendo hasta ahorita es como contextualizar lo que vamos a ver del Evangelio de Mateo. Entonces, para mí son muy importantes que incluso le des una releída a tu manual. En la página, comenzamos en la página 2, página 3, página 4, página 5, página 6 incluso, página 7 y prácticamente hasta la página 10. Todo eso abarca el primer apartado, el punto número 1. En estas páginas que yo les acabo de recomendar que le den una relectura, encontramos los presupuestos para poder entender el Evangelio de Mateo. Porque me voy a remitir a la página número 6, al inciso C. Para poder leer yo el capítulo 4 de Mateo, yo necesito que contextualicemos, que recordemos un poquitín quiénes son los destinatarios del autor del Evangelio de Mateo, ¿Quiénes son los destinatarios? Dice el inciso C que está en la página 6. La comunidad a la que escribe Mateo es una comunidad heterogénea. Yo te invito a que hagas una investigación. ¿Qué significa esta palabra? Heterogéneo. Yo así rápidamente les puedo decir, que se compone de varios elementos. Entonces dice que la comunidad a la que escribe Mateo es una comunidad heterogénea. Y dice, tiene un componente fundamentalmente judeocristiano, parcialmente judeocristiano helenista, pero también hay cristianos procedentes del paganismo. Entonces, para nosotros es muy importante tener en cuenta quiénes son los destinatarios del Evangelio de Mateo. Y por poner un número, no digo que así sea, pero por poner un ejemplo, un número, diríamos que entonces el 80% de los destinatarios del Evangelio de Mateo son judíos que viven dentro de Palestina. Un 10% podríamos pensar que son judíos de la diáspora. Y un 10% podríamos pensar que son paganos, que son gentiles. Por lo tanto, la mayoría de los destinatarios del Evangelio de Mateo provienen del judaísmo.
Yo les he explicado de una manera muy sencilla que si nosotros tenemos un entero, el judaísmo primitivo, el judaísmo que conoció Jesús prácticamente, o si tú quieres el judaísmo antes de Jesús, algunos 10 años antes de Jesús, ese judaísmo tardío al que se le conoce era un entero. Pero ¿qué sucedió? Ese judaísmo se partió en dos, se dividió. Siguen siendo judíos, pero están divididos. ¿Cuál fue la causa de la división de ese judaísmo? La causa fue Cristo. Él fue la causa de la división. Por lo tanto, este entero que se partió en dos, ahora tenemos un grupo que sería el grupo A y grupo B. El grupo A son judíos, pero este grupo A no acepta por ningún modo que Jesús sea el Mesías. El grupo B por su parte, grupo A, grupo B, el grupo B por su parte sí acepta que Jesús es el Mesías. Y esto despertó entre estos dos grupos un choque, un conflicto. Tenemos ahí un choque entre estos dos grupos. Para muestra basta un botón. Vamos a un libro que es Hechos de los Apóstoles, rápidamente, y vamos al capítulo 18 del libro de Hechos de los Apóstoles. Dice, capítulo 18, versículos del 1 y siguientes. Después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, originario del Ponto, el cual estaba de llegar de Italia con su mujer Priscila, a causa del decreto por el cual el emperador Claudio había expulsado de Roma a todos los judíos. Pablo se unió a ellos y como eran del mismo oficio, entre paréntesis, se dedicaban a fabricar tiendas de campaña, cerramos el paréntesis, se quedó trabajando en casa de ellos. Hasta ahí el texto de Hechos de los Apóstoles. Aquí tenemos un testimonio de lo que yo estoy tratando de darles a entender. Este judaísmo que está partido en dos, grupo A, grupo B, se conflictuaron, constantemente tuvieron roces, de tal manera que en Roma estos dos grupos llegaron a discusiones tan acaloradas, posiblemente incluso hasta algunas persecuciones, y Claudio, el emperador, en el año 49, muy práctico él determina expulsar a todos los judíos. Vámonos todos los judíos fuera de Roma. ¿Cuál fue la razón? Precisamente que el grupo A no acepta a Jesús como el Mesías, el grupo B sí acepta a Jesús como Mesías, y entonces ahí están los choques frontales entre estos dos grupos. Ahora bien, el Evangelio de Mateo, si tú vas al Evangelio de Mateo, pero vamos al capítulo 10, que ya me estoy adelantando, pero bueno, vale la pena que le tomemos lectura a esta parte del Evangelio. Mateo capítulo 10, versículo 21. Fíjate bien lo que dice, Mateo 10, 21 y siguientes. Dice, entonces el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo. Se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Todos los odiarán por mi causa, pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Si te fijas aquí en este capítulo 10, versículo 21 y 22, prácticamente nos está dando fe, nos está dando testimonio de ese choque entre esos dos grupos que yo estoy haciendo mención. Por lo tanto, a la hora de leer nosotros el Evangelio de Mateo, es muy importante que consideremos quiénes son los destinatarios. Por eso nuestro manual dice que la comunidad a la que se dirige Mateo, ¿sí?,
es una comunidad heterogénea. O sea, no todos forman un mismo grupo, sino que es una composición de varios elementos. Y por lo tanto tenemos cristianos que provienen del judaísmo, tenemos cristianos que son judíos pero provienen de la cultura helénica, es decir, son judíos de la diáspora, y también tenemos un remanente de cristianos que provienen del paganismo. Teniendo esta cuestión ya en mente, ahora sí vamos a pasar al capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Vamos a buscarlo en nuestra Biblia y lo vamos a estudiar. En el capítulo número 4 comienza el Evangelio diciendo lo siguiente. Vamos todos al capítulo 4 de Mateo. Dice: entonces el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Después de ayunar 40 días y 40 noches, sintió hambre. El tentador se acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después, el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, dará órdenes a sus ángeles para que te lleven en brazos, de modo que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó consigo a una montaña muy alta. Le mostró todos los reinos del mundo con su gloria y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto. Entonces el diablo se alejó de él y unos ángeles se acercaron y le servían. Palabra del Señor. Bien, vamos a explicar esto. Yo les puse un ejemplo en una ocasión, que para todos aquellos que se van a licenciar en alguna materia, ya sea de abogado, ya sea doctor, pues no sé, ingeniero, cualquiera de estas profesiones, se sabe pues que tiene que presentar una tesis, y esta tesis, para poderse titular, pues va a ser cuestionada y la va a tener que defender ante las personas que puedan estar ahí presentes. Yo ya les había dicho que el Evangelio de Mateo tiene una estructura lógica. Claro, la estructura del Evangelio de Mateo obedece a unas circunstancias muy concretas por las que está atravesando la comunidad a la que él se dirige. Así pues, el Evangelio de Mateo, si nosotros lo situamos en el año 80 después de Cristo, entre el 80 y el 90, ese sería el arco de tiempo que podemos ubicar el Evangelio de Mateo, pues es también muy importante que nosotros ubiquemos que en esa época, pues prácticamente el cristianismo primitivo viene como que de más a menos. Esto lo he explicado más de una vez. El cristianismo parece ser que viene de picada, viene de bajada, y junto con ello pues viene una serie de inquietudes, una serie de interrogantes, incógnitas, que es muy importante despejarlas. Miren, el comentario que hace la Biblia de América, aquí tengo la Biblia de América, el comentario que nos hace, ¿sí? Aquí en la introducción, ¿sí? Aquí en la introducción, aquí voy a leer esto, me ayuda mucho para lo que yo quiero exponerles ahorita. Dice el primer punto, Mateo y su comunidad. Dice, la comunidad a la que se dirige el Evangelio de Mateo vivía una compleja situación. Hacia afuera, el problema más importante era el enfrentamiento con el judaísmo, es decir, con el grupo A.
Hacia adentro experimentaba la división y sufría las tensiones propias de una comunidad cristiana de la segunda generación, en la que comenzaba a aparecer las siguientes debilidades, por ejemplo, la pereza, el abandono, el abuso de poder, la indiferencia y otras actitudes similares. El comentario que nos hace aquí la Biblia de América en la introducción al Evangelio de Mateo es muy significativo, porque aquí el especialista dice que uno de los problemas a los que se enfrentó el autor del Evangelio de Mateo es que tiene frente de sí a una comunidad que está abandonando, que está rechazando, que está renegando de esa fe que él recién había abrazado, que es el seguimiento a Jesús. La pregunta es, ¿por qué están abandonando el cristianismo, si se puede decir, de aquella época? ¿Por qué lo están abandonando? ¿Por qué de alguna manera están desertando? La respuesta es muy sencilla. Probablemente la presión misma, la presión de la sociedad en la que viven, tal vez que la parusía, la segunda venida de Cristo, no se ve por ningún lado. Todo esto pudo haber hecho que no pocos renegaran del seguimiento a Jesús. La falta de respuestas incluso a la persona de Jesús también fue un factor importante. Estando así las cosas, el autor del Evangelio de Mateo, naturalmente inspirado por Dios, iluminado por el Espíritu Santo de Dios, escribe lo que hoy tú y yo llamamos Evangelio. Pero este autor sagrado, cuando va a poner por escrito su Evangelio, tiene que considerar la comunidad que está frente a él, sus limitaciones, sus inquietudes, sus interrogantes, para poderlas explayar, expresar en su documento. Por eso, la primera preocupación del autor sagrado del Evangelio de Mateo será responder a la pregunta: ¿quién es Jesús? El origen de Jesús, ¿dónde está? Es por eso que, a diferencia del Evangelio de Marcos, Mateo nos habla de una genealogía que precede al nacimiento de Jesús. Y luego nos habla del nacimiento de Jesús. Entonces, todo esto lo hace el autor sagrado para tratar de responder a esa inquietud que está en boga de la comunidad a la que él se dirige. Pero además tiene otra inquietud que tiene que despejar, otra duda que hay que despejar. ¿Cómo ser un verdadero discípulo de Jesús? Y ahí tendríamos pues ya el sermón de la montaña, o el discurso de la montaña, como se le conoce. Y una tercera inquietud, una tercera pregunta que hay que responder sería: ¿cómo podemos seguir a Jesús pero en comunidad? ¿Cómo lo podemos seguir en comunidad? Esas serían prácticamente tres preguntas a las que el autor sagrado tiene que responder a lo largo de los 28 capítulos que tiene el Evangelio de Mateo. Por lo tanto, lo que yo acabo de leer, que es el capítulo 4 de Mateo, y nos estamos encontrando con las llamadas tentaciones de Jesús, es muy importante que tú entiendas, que tú comprendas que estas tentaciones no están en un sentido histórico. Es decir, no quiere decir que realmente le pasó esto a Jesús, sino que estas tentaciones tienen un trasfondo teológico, cristológico. Esto es lo importante. No quiere decir que Jesús realmente, pues obviamente el diablo lo estaba por ahí influenciando y que lo llevó a... No. O sea, hay que entender qué es lo que pretende el autor sagrado. O sea, él quiere demostrar algo. ¿Y qué es lo que quiere demostrar a través de estas tres tentaciones que, entre comillas, vivió Jesús? Lo que quiere demostrar es la confianza que se debe de tener en Dios. Y nos está manifestando que ese Jesús es hijo de Dios. Y como hijo de Dios,
se adhiere, se aferra a una confianza absoluta de su Padre, que es Dios. Por eso fíjate cómo comienza la primera tentación, ¿sí? Si eres hijo de Dios, o sea, así comienza, ¿no? Si realmente eres, ¿verdad? Manda que estas piedras se conviertan en panes, le dice el tentador a Jesús. Y bueno, el autor sagrado del Evangelio de Mateo, que ya dijimos que parece ser que es alguien experto en la Torá, no le es difícil poner en boca de Jesús textos del libro del Deuteronomio. Por eso dice, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Esto qué quiere denostar? Que muy probablemente la comunidad a la que se dirige Mateo es una comunidad que está dejando de creer en Jesús como Hijo de Dios. Y eso te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Tal vez la adversidad por la que estamos atravesando nos hace dudar del poder de Jesús. Y podemos andar a lo mejor renegando y podemos a lo mejor incluso pudiéramos pedir consejo a personas ajenas al cristianismo. Hay quien dice, bueno, pues por si las dudas, ¿verdad? Y pues voy a ir a que me hagan una limpia porque, oye, es una tras otra. Esto no es más que el resultado de una desesperación que estamos atravesando. Pues precisamente el autor del Evangelio de Mateo quiere presentarle a su comunidad y quiere presentarnos a nosotros también que Jesús también pasó por tentaciones, pero que Jesús las superó las tentaciones por la confianza que ha depositado en su Padre. La segunda tentación, cuando dice que lo puso en la parte más alta del templo, en la mentalidad hebrea, Jerusalén, el templo de Jerusalén, implicaba el centro del mundo. Entonces, precisamente el diablo, el tentador, al llevar a Jesús a la parte más alta del templo, lo que está tratando es que Jesús reniegue de ese Dios y que definitivamente deje de creer en Dios, deje de confiar en Dios. A fin de cuentas, esta tentación es muy similar a la que ya estudiamos en Historia de la Salvación en el 3er capítulo del Génesis, cuando la serpiente astuta, ¿verdad?, le dice a la mujer Eva, ¿es cierto que de todos los árboles ustedes pueden comer? Y cuando le respondió Eva, le dice, no, de todos no, de todos menos uno. ¿Y cuál es ese? El árbol del bien y del mal, porque dijo Dios que en el momento en que nosotros comiéramos de ese árbol vamos a morir. ¿Y qué le dice la serpiente a Eva? No es cierto que van a no es cierto que van a morir. Al contrario, serán como dioses. ¿Qué está insertando la serpiente ahí en la mentalidad de Eva? Una duda, una desconfianza. Es lo mismo que está presentándose aquí en esta narración que estoy leyendo. El tentador está tratando por todos los medios posibles de decirle a Jesús, oye, tú no eres el Hijo de Dios. Tú no puedes confiar en Dios, confía en ti. En Dios no. Y miren que ese texto que actual, la palabra de Dios tiene esa característica que es siempre actual, porque hoy los totalitarismos, ¿verdad?, también nos están proponiendo lo mismo que le propuso Satanás a Jesús. No creas en Dios, no te fíes de Dios. Y entonces el ser humano se queda como diciendo, bueno, si no creo en Dios, entonces ¿en quién voy a creer? ¿Y qué te dicen los totalitarismos? Cree en ti, porque tú eres Dios. Esto es lo que te dicen. Es la misma mentira que el diablo le dijo a Eva, es la misma mentira. ¿Qué sucedió con Adán y Eva después de haber comido
de ese árbol o de ese fruto prohibido. ¿Qué sucedió? Quedaron totalmente frustrados. Por eso, insisto, estas tentaciones de Jesús no hay que verlas como un hecho histórico que le pasó a Jesús, no. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un mensaje teológico, cristológico. Es decir, el autor sagrado nos presenta que este Jesús, que es Hijo de Dios, confía absoluta y plenamente en su Padre. Y en la última tentación que dice, de nuevo el diablo lo llevó consigo a una montaña muy alta, le mostró todos los reinos del mundo con su gloria y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Jesús le dijo, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Es decir, el autor del Evangelio de Mateo quiere imprimir en la mente y en el corazón de sus interlocutores que para seguir a Cristo no podemos depender de lo material, vamos a ponerlo de esta manera, sino de una confianza absoluta en Dios. Esto que yo estoy compartiéndolos aquí, el autor de la carta de Santiago, voy a Santiago rápidamente, vamos a Santiago, lo expresó con otras palabras, pero a fin de cuentas es válido lo que él está diciendo aquí. Santiago capítulo número 4, versículo 13 y siguientes. Repito, Santiago 4, versículos 13 y siguientes. Dice, en cuanto a los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allí todo el año, comerciaremos y nos enriqueceremos. Versículo 14 comienza con una pregunta. ¿Saben acaso lo que será mañana de ustedes? Lo que les está diciendo el autor sagrado aquí prácticamente es, a ver, espérate. ¿Con qué seguridad hablas que tú vas a vivir el día de mañana? O sea, ¿en quién estás depositando tu confianza para decir, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer aquello, mañana voy a hacer esto otro? Esto es lo que les está recalcando el autor. Dice, pues son vapor de agua que por un instante es perceptible y al momento se disipa. Lo que está diciendo, ahorita estás, mañana no estás. ¿Cómo te pones a planificar? Esa es una irreverencia. Por eso en el versículo 15, por el contrario, deben decir lo siguiente: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o lo otro. Entonces, no es decir de manera arrogante, mañana voy a hacer esto, en un mes voy a hacer esto, en 15 días voy a hacer esto. No, nos está advirtiendo el autor sagrado de la carta de Santiago, dice, si Dios quiere, nuestra confianza tiene que estar siempre puesta en el Señor. Así lo dijo el salmista, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Y él mismo se responde, el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Bien, pues paso a la segunda perícopa me estoy brincando el versículo 11 de este capítulo 4, dice, entonces el diablo se alejó de él y unos ángeles se acercaron y le servían. Solamente Mateo y naturalmente Lucas, porque sigue Mateo, nos dicen el desenlace de estas tentaciones que tuvo Jesús en el desierto. Y bueno, el hecho de que diga que estos ángeles se acercaron y le servían es una manera de expresar el autor sagrado que el cristiano en todo momento tiene que rendirle culto a Dios por lo que es el Todopoderoso y porque en Él podemos depositar nuestra confianza absoluta, dándole culto a través del servicio. Y bueno, pasamos al versículo 12 hasta el 16. Parece que de manera abrupta el autor sagrado cambia de escena y dice, al oír Jesús
que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea, dejó Nazaret y se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en la frontera entre Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. ¿Qué dijo Isaías? Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en una región de sombra de muerte, una luz les brilló. Bueno, evidentemente aquí hay una profecía. Y como yo les venía comentando, el autor sagrado del Evangelio de Mateo, sin lugar a dudas, es un experto en la Torá, y para apoyar su tesis de que Jesús es el Mesías, está citando al profeta Isaías. El profeta Isaías, que de alguna manera hablaba con relación que justo en el advenimiento del Mesías, en una analogía dice que brillará, dice, el pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Ese es un texto mesiánico. Y el último, a los que habitaban en una región de sombra de muerte, una luz les brilló. Ahí prácticamente podríamos hacer una demarcación hasta este versículo 16 del capítulo 4 de Mateo. Encontramos pues la respuesta a la interrogante que tenía la comunidad cristiana de aquella época: ¿quién es Jesús? ¿Y qué responde el autor sagrado? Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios. Y para ello ha citado varios textos del Antiguo Testamento. Vamos a terminar las últimas dos perícopas de este capítulo 4 para comenzar con el capítulo 5 la próxima semana. Vamos a terminar estas dos perícopas que quedan del capítulo número 4. Capítulo 4, versículo 17. Dice: desde entonces empezó Jesús a predicar diciendo: conviértanse porque está llegando el reino de los cielos. Este versículo, pues prácticamente el autor del Evangelio de Mateo está lanzando una propuesta que no es opcional para sus lectores o para sus destinatarios. No es decir, bueno, sí, pero déjame hacer esto, déjame hacer aquello. O sea, la propuesta que nos propone es tajante. Para que el reino de los cielos pueda manifestarse, pueda realizarse en medio de aquella comunidad, requiere de algo muy importante. ¿Qué es eso? Una conversión. Para nosotros, cristianos del siglo XXI, esto sigue siendo válido. Definitivamente, para que el reino de Dios pueda ser visible, pueda ser tangible, requiere de nosotros un cambio. Y yo creo que la palabra conversión la hemos escuchado más de 1000 veces a lo largo de nuestro estudio de Sagrada Escritura. ¿Por qué? Pues porque es fundamental en la vida del cristianismo. La conversión. Yo les he explicado de una manera esta palabra. Conversión es igual a una nueva versión de mí. Un cambio total. Para poder entrar en esa dinámica que me propone Jesús. Conviértanse porque está llegando el reino de los cielos. Y bueno, esta conversión de la que nos está hablando continúa los versículos del 18 al 22. Dice: paseando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, que estaban echando la red en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Ellos, dejando inmediatamente las redes, lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, reparando las redes. Los llamó también, y ellos, dejando inmediatamente la barca y a su padre, lo siguieron. Naturalmente, pues aquí Mateo está siguiendo al Evangelio de Marcos,
Y ya había explicado yo en su momento que en esta llamada de los primeros discípulos, estos 4 primeros discípulos que van a seguir a Jesús, pues de ser personas ordinarias van a convertirse en personas extraordinarias. Pero el que se conviertan en personas extraordinarias lleva consigo lo que venimos hablando, un cambio, un convertirse. De tal manera que para nosotros poder entrar en esa dinámica, necesariamente, no obligadamente digo, necesariamente necesitamos dejar algo. ¿Qué es ese algo? Bueno, aquello que obstaculice ese proyecto de salvación que es para ti, pero que no se puede dar. No sé si me doy a entender. Cada uno de nosotros, en caridad, reconozcamos qué es lo que impide que yo pueda seguir a Jesús. Para algunos será a lo mejor el materialismo, para otros será a lo mejor el hedonismo, para otros será a lo mejor, ¿qué podríamos decir? Los afectos, es decir, un afecto emocional por una persona. Y si esta persona es, no sé, vamos a pensarlo en una persona que está llevando una doble vida tal vez, el afecto que ha desarrollado por esa persona que no es su esposa, naturalmente le está impidiendo seguir a Jesús. Entonces el llamado de Jesús es, dice, ellos dejando inmediatamente las redes, o sea, la acción que hicieron es dejar todo aquello que les impide seguir a Jesús. El cristianismo no acepta medias tintas, y yo creo, por eso de pronto como que muchos se rehúsan al cristianismo auténtico, claro. ¿Por qué? Porque tiene implicaciones. Yo puse ejemplos a lo mejor muy concretos, pero hay quienes, por ejemplo, hasta el día de hoy no son capaces de perdonar a alguien que en un momento determinado, alterados tal vez, se dijeron algo. Y con eso es suficiente para que esta persona la saque de mi vida y la odio todo el tiempo. Bueno, pues ese odio que estás acumulando día con día no dejará jamás que tú puedas identificarte con Jesús. Entonces, repito, tengo que dejar algo. La última perícopa, que es del versículo 23 hasta el versículo 25, dice: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas judías, anunciaba la buena nueva del reino y sanaba las enfermedades y las dolencias del pueblo. Esa es una característica del Mesías, alguien que está tan relacionado con la divinidad que le da esa facultad de sanar todo tipo de enfermedades. Versículo 24, su fama llegó a toda Siria, le trajeron todos los que se sentían mal, afligidos por enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanó. Y lo siguió mucha gente de Galilea, la Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Bueno, pues aquí hay algo con lo que yo quiero concluir en este Evangelio de Mateo capítulo 4. No perdamos de vista que el autor del Evangelio de Mateo tiene a unos destinatarios muy particulares, muy peculiares. El Evangelio de Mateo, cuando se puso por escrito, al autor sagrado ni siquiera le pasaba por la mente que nosotros íbamos a existir. Él está escribiendo para sus contemporáneos, para sus paisanos. Él está escribiendo con toda la intención de rescatar a ese pueblo que se está como que dejando llevar por las diversas tentaciones, que incluso está renegando de haber aceptado a Jesús como su Mesías, en fin, toda una serie de conflictos internos por los que está pasando la comunidad a la que se dirige Mateo. Sin embargo, el autor sagrado insiste en algo.
dice que la fama de Jesús crecía y crecía de tal manera que muchísima gente ya lo seguía. Lo que está tratando de decirles el autor sagrado a la comunidad que se dirige es que si tú, que si yo, que si aquellos seguían a Jesús como su Mesías, que se comportaran a la altura de Él mismo. Porque no es coherente que te digas que eres cristiano, que sigues a Jesús como tu Mesías, pero tu comportamiento es totalmente distinto. Eso no es para nada congruente. La fama de Jesús se extendía, dice aquí, la fama de Jesús se extendía, llegó a toda Siria. O sea, ya no nada más en Palestina, sino en toda Siria. La pregunta es, para nosotros sería, ¿qué tan famosos somos nosotros como cristianos? ¿Qué tan lejos se ha hecho nuestra fama? ¿Qué tanto? Y si no somos famosos, es decir, si no se oye que digan, es que mira, fulanito me ayudó en esto, él es muy buena persona, ¿sí? Porque ya corrió tu fama, ¿no? Y luego alguien más de una colonia más lejana dice, no, si es que me dijo que fulanito es muy buena persona, o sea, ya tu fama ya está corriendo. Pero si no se escucha tu fama por otros lados, quiere decir que algo te está fallando. Quiere decir que algo está impidiendo que tú puedas identificarte con ese Jesús famoso. Termino con una carta de Pablo. La carta de Pablo a los tesalonicenses. Esta es una comunidad que cuando la estudiamos, Tesalónica, fue una comunidad que Pablo tuvo que salir de inmediato, una comunidad a la que él pues trató de evangelizar, pero que no tuvo más que unos meses por ahí, y se tuvo que retirar porque querían prácticamente, pues como decimos por acá, lincharlo. Estoy citando de memoria el texto, lo podemos ver en la carta a los tesalonicenses, en la primera sobre todo. Y por lo tanto, San Pablo alaba la fe de estos, porque dice que hasta en Roma es conocida su fe. O sea, fíjate, esta comunidad cristiana de inmediato entendió lo que era seguir a Jesús. Era una comunidad entonces que se comportó a la altura y por lo tanto su fama llegó hasta Roma. Y eso a Pablo le da mucho gusto. Por eso se siente satisfecho. Porque les dice a los tesalonicenses, su fama ha llegado hasta Roma. Con esto termino pues este capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Espero que haya quedado claro, entendible. Cualquier duda, cualquier comentario, pues por favor a través del chat que tenemos exclusivamente para nuestras clases de Sagrada Escritura y para los mensajes que nos comparte pues también nuestro párroco. Háganmelo saber pues si es que hay alguna duda. Y la próxima semana continuamos con el Evangelio de Mateo, pero ahora vamos a comenzar con otro capítulo, el capítulo 5, 6 y 7 vamos a estudiar la próxima semana. Cuídense mucho, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima edición. Gracias por su atención.